Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. El azúcar tiene una relación, digamos, agridulce con nuestra salud. Se encuentra naturalmente en todos los alimentos que contienen carbohidratos, como por ejemplo frutas, verduras y cereales, que además tienen altas cantidades de fibra, minerales esenciales y antioxidantes, y también está presente en lácteos, por ejemplo, que además nos aportan proteínas y calcio. Gracias a esta combinación perfecta de macro y micronutrientes, el azúcar que contienen proporciona un suministro constante de energía a nuestras células. El problema, por tanto, no está en el azúcar natural de los alimentos, sino en el azúcar añadido de los productos, añadido de forma artificial para aumentar el sabor o extender el tiempo de caducidad. Consumimos demasiado azúcar. En concreto, cada español consume de media más de 100 gramos diarios, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de 25 gramos al día. El impacto del exceso de azúcar en nuestra salud se traduce en inflamación, obesidad, enfermedad cardiovascular, algunos tipos de cáncer y diabetes mellitus o diabetes tipo 2. Ojo a los datos. Cada día, 1.100 personas son diagnosticadas con esta enfermedad en España. Y según un estudio publicado en The British Medical Journal en 2022, 3 de cada 4 casos de diabetes tipo 2 en España son atribuibles a la mala alimentación. Esta semana, Adrián Díaz, enfermero pediátrico y creador de Don Sacarino, nos va a enseñar todo lo que tenemos que saber sobre el azúcar, la glucosa, la insulina, los hidratos y cuál es la manera más dulce de cuidar nuestra salud sin amargarnos la vida. Bienvenido, Adrián, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Nada, yo encantado. Esto ya lo comentábamos fuera de cámara, estoy de doblete del hospital y hoy vamos a hablar de cosas como qué pasa cuando uno sale de doblete y la glucosa y esas historias. Pero muy contento. Estoy aquí con mi cafecito de subidón y nada, con ganas de hablar de azúcar, de hablar de picos glucémicos, de hablar de diabetes, que al final es el campo, aunque esté muy metido últimamente en el tema de los supermercados, sí que es verdad que es el campo que llevo trabajando desde hace ya 7 años, que tiene el proyecto. Sí. Madre mía, los trabajadores del ámbito sanitario, con vuestros turnos, con vuestras guardias, la de compañeros que me escriben, compañeros tuyos, diciéndome, Hanna, ¿qué hago? Porque a mí lo de la regularidad que dices tanto me parece fenomenal, pero ¿qué regularidad quieres que tenga yo? Pues eso, si me pasa como nos cuentas tú, que vengo de una guardia de 24 horas o de no sé cuántos cambios de turno. Así que bueno, de esto vamos a hablar también. Sí, vamos a hablar. Pero lo primero que te quiero preguntar, Adrián, es que sí, con la glucosa nos pasa una cosa, y es que todo el mundo maneja este término más o menos, pero a la hora de la verdad tú preguntas y dices, a ver, ¿cuáles son las funciones de la glucosa? Y la gente se queda como, bueno, es azúcar, ¿no? Para el cerebro. Entonces, primera pregunta, ¿cuáles son las funciones de la glucosa en el organismo? Es una pregunta muy de escuela. Sí. Esto se da perfectamente en primaria o en secundaria, pero claro, evidentemente estas cosas se nos olvidan. Mira, la glucosa, que también recibe el nombre de dextrosa, y esto es importante porque seguramente gente del ámbito de la diabetes, pacientes van a escucharlo, entonces quiero que recuerden que la dextrosa es lo mismo que la glucosa. Hay pastillitas en el mercado de dextrosa para cubrir las hipoglucemias y no deja de ser un monosacárido, es decir, dentro de los carbohidratos el elemento más básico que existe y cumple fundamentalmente 2 funciones. La primera de ellas es formar, digamos, como diversas estructuras, ¿no? Porque al final, pues, por ejemplo, el glucógeno o la celulosa no dejan de ser polisacáridos, que al final es la suma de diversos monosacáridos, entre ellos la glucosa. Entonces esa es una de las funciones, digamos, la estructural que tiene.
Pero sobre todo la más importante que tiene la glucosa, no nos debemos de olvidar de ello y por ello nunca tenemos que satanizar a la glucosa, ¿vale? Satanizaremos fuentes, pero no a la glucosa en sí. Es que la glucosa al final es nuestra principal fuente energética, con diferencia. Al final, si nosotros queremos trabajar, salir a correr, dormir, correr, lo que sea, nosotros necesitamos de esa fuente energética. Las células necesitan de glucosa para sobrevivir. Y esa es la principal función que tiene. Hay otros monosacáridos, pero al final esta función tan importante básicamente la cumple la glucosa. Dices que es la principal fuente de energía del organismo, pero no es la única. Porque también en esto hay gente como que... Yo sobre todo me acuerdo de cuando yo era pequeña y nos decían que el desayuno ideal era los cereales con bien de azúcar, con la leche, con azúcar, con los polvitos estos marrones, no quiero decir marcas, porque tú necesitabas azúcar para el cerebro. Es verdad que la glucosa es la principal fuente de energía, pero no es la única. Y también hay que saber manejarse y saber organizar bien estas fuentes de energía. Claro, correcto. Porque si no existiera otra manera alternativa de generar energía, pues claro, no podríamos sobrevivir más de 24 horas en ayunas, porque también está el tema de los cuerpos cetónicos. Es un campo ya diferente, está muy relacionado pues, a situaciones como puede ser el propio ayuno. También las famosas dietas cetogénicas que últimamente, o dietas keto, que últimamente están muy de moda. Y al final estos cuerpos cetónicos salen de nuestra propia grasa por un mecanismo completamente diferente y sobre todo por el tema del cerebro, porque el cerebro es, digamos, como el target principal de la glucosa. Y cuando digamos, ponte una situación en la que nosotros estamos ayunando, ¿no? El cuerpo pues comienza a detectar que esas reservas que tiene de glucosa, que se localizan principalmente en torrente sanguíneo, comienzan a descender y comienzan a descender por una cifra ya preocupante. Entonces el cuerpo lo que hace es llamar a las hormonas contrarreguladoras. Las hormonas contrarreguladoras que hacen, digamos, como el efecto contrario a la insulina. Digamos que la insulina es ahorradora, mientras que estas hormonas son como gastizas. Entonces lo que buscan pues principalmente son el cortisol, la hormona del crecimiento, el glucagón y la adrenalina. Pues estas hormonas lo que hacen es favorecer lo que sería la glucogenólisis, es decir, cogen el glucógeno que está almacenado en el hígado, lo rompen y forman glucosa. Eso es como un mecanismo, digamos, para ir salvando los muebles, pero a la vez estas hormonas también contribuyen a procesos de lipólisis. Y la lipólisis es básicamente coger las grasas para formar esos cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son consumidos principalmente por el cerebro, que es ese órgano que consume la mayor fuente de glucosa, y entonces pasa de consumir glucosa a empezar a consumir cuerpos cetónicos, mientras la glucosa se sigue distribuyendo a otras áreas donde igual los cuerpos cetónicos no pueden cumplir esa función. No obstante, claro, el tema de las dietas keto, pues esto daría para un podcast diferente, porque obviamente están muy de moda y están muy vinculadas también al tema de diabetes, tienen sus beneficios, sobre todo en la tipo 2, pero bueno, esto ya daría para largo y tendido porque es una dieta muy particular. Y sobre todo no ponerse a probar, como ahora que está de moda esto, me voy a poner a probar, seas paciente diabético o no, antes de consultar con un profesional, que esto es una cosa que y sin saber, yo lo digo. Es una dieta complicada de llevar en la práctica. Hombre, y que mal equilibrado, te puedes estar poniendo kilos encima tú pensando que estás comiendo súper sano y te estás poniendo kilos, porque claro, es comer básicamente a base de grasa, pero a ver qué grasas y en qué cantidad. Pero bueno, como tú dices, esto de la dieta keto es para otro tema. Vale, Adrián, ¿y de dónde obtenemos la glucosa? Porque también aquí hay una idea un poco errónea, y es que parece que solo está en los cereales, en el pan, ¿no? En las cositas de estas apetecibles, de los conocidos hidratos de carbono, que no solamente están en los granos y en las semillas. Entonces, ¿de dónde obtenemos la glucosa?
Claro, la glucosa al final, ten en cuenta que es pues esa estructura fundamental, ese monosacárido. Y ese monosacárido lo podemos sacar de cualquier fuente de carbohidratos. Lo importante aquí es qué fuente, ¿no? Porque al final da igual que tú comas avena, que te comas un plato de garbanzos, que te tomes un café con leche y le eches 3 cucharadas de azúcar. Al final, básicamente, lo que va a hacer tu cuerpo es iniciando ya en la boca con esa enzima que es la amilasa, que es una enzima que se encarga de descomponer hidratos de carbono ya complejos, pues en ese caminito de todo el proceso digestivo, al final lo que busca el cuerpo es, digamos, descomponer ese carbohidrato más o menos complejo en esa estructura fundamental o en esas estructuras fundamentales, porque después, por ejemplo, la fructosa pues sigue una vía diferente, pero al final acaba reconvirtiéndose a glucosa, pero al fin, es lo que te digo es que el cuerpo lo que busca es formar esa estructura fundamental que es la glucosa para que ésta sea absorbida principalmente a nivel de intestino y de ahí ya pase al torrente sanguíneo. ¿Qué hace esa glucosa cuando entra en las células? Pues es la que se convierte en el famoso ATP, que seguro que muchos habéis escuchado de ellos y que es un elemento fundamental para darnos energía. Entonces, lo que te digo, o lo que decía al principio, no hay que satanizar a la glucosa, porque la glucosa va a formarse tanto de fuentes estupendísimas de la muerte como de fuentes que no lo son. Las consecuencias que tienen consumir buenas fuentes o malas fuentes ya van por otros derroteros. Ahora vamos a hablar de fuentes, pero antes te quería preguntar porque, glucosa acaba con el sufijo osa. Antes nos has dicho que también se la denomina dextrosa. Has mencionado fructosa, pero tenemos otras palabras que acaban en osa, lactosa, sacarosa. Entonces, este sufijo osa, que en química significa o hace ilusión a carbohidrato, pero ¿qué hace que qué tienen en común, mejor dicho, todas estas moléculas, la glucosa, la lactosa, la fructosa, la sacarosa, y que no son lo mismo, aunque tienen una raíz similar? Claro, al final, pues este es otro clásico de la secundaria. Digamos que hay como 3 grandes grupos de carbohidratos. Están primero, pues, los elementales, ¿no? Los 3 elementales, que serían la glucosa, la fructosa y la galactosa. Esos son monosacáridos. Y es curioso, te lo comentaba antes, por el tema de la fructosa y la galactosa. Siguen una vía diferente porque la glucosa es totalmente dependiente de la insulina. La fructosa y la galactosa siguen una vía diferente a través del hígado, pero al final acaban convirtiéndose en glucosa. Entonces, digamos que todo gira un poco en torno a la glucosa. Y una vez que tenemos establecidos esos 3 monosacáridos, vienen los disacáridos. Los disacáridos al final son la suma de 2 monosacáridos. Y aquí pues tendríamos fundamentalmente a la sacarosa, que es el azúcar de toda la vida. La sacarosa es básicamente la suma de fructosa y glucosa. Después estaría la lactosa de la leche, que la lactosa de la leche es la suma de glucosa y galactosa. Y después sería la maltosa, que por ejemplo la maltosa pues está presente en la cerveza y es la suma de, creo que era de glucosa más glucosa, sí. Después tenemos monosacáridos, disacáridos, después están los oligosacáridos, es decir, los que están formados por entre 3 hasta 10 monosacáridos, todos juntitos, uno pegadito al lado del otro. Y aquí, por ejemplo, tendríamos a la inulina, que es esa fibra que últimamente pues está muy de moda porque además tiene un cierto poder endulzante y se está empezando a utilizar mucho en productos que son 0% azúcares y 0% edulcorantes. Y ya después, cuando hablamos de suma de más de 10 monosacáridos, ya serían los polisacáridos. Y aquí, pues, por ejemplo, pues tendríamos el almidón o la celulosa. Ya estarían formados por 15, 20 combinaciones diferentes de monosacáridos.
Madre mía, para que nos demos cuenta de que los hidratos de carbono están en todas partes, no solamente en las legumbres o en los granos y en los cereales. Exacto. Pues vamos a hablar, Adrián, de las fuentes, porque claro, no es lo mismo, tú lo has dicho antes, no es lo mismo azúcar, no es lo mismo azúcar natural, no es lo mismo azúcar añadido que azúcar natural. Entonces, hablemos un poco de esas diferencias y de los famosos azúcares añadidos, que también es como el sello estrella de los productos de supermercado, ahora que estás tan metido en el mundo supermercado, del sin azúcar añadidos. Y según la corriente, pues hay veces que hace unos años era el gluten free, todo free, fat free, ahora es sin azúcar añadido o sin aceite de palma, etcétera. Pero bueno, vamos a centrarnos en esas fuentes de glucosa, las que sí y las que no. Entonces, volvemos a repasar: glucosa, que es dextrosa; el azúcar, que es la sacarosa. Y después, ¿qué ocurre con esto de naturalmente presente o añadido? Naturalmente presente, lo que nos viene a decir es que esos azúcares no han sido añadidos, no han seguido un sistema de procesamiento donde nosotros lo hemos añadido externamente. Además, este tipo de azúcares que se añaden, hay como 70 y pico maneras diferentes de nombrar a los añadidos en forma de azúcar, y suelen ser pues fuentes mucho más procesadas, evidentemente, que las naturales. Pues las naturales, tú si por ejemplo coges un yogur natural y le echas unos arándanos, pues evidentemente ese yogur natural va a tener azúcares, esos arándanos van a tener azúcares, pero al final son fuentes naturalmente presentes. Naturalmente presentes. ¿Qué ocurre? Que si tú compras en el supermercado un yogur con trocitos de fruta y te vas a los valores nutricionales y estás viendo que llevan 10, 12 gramos de azúcares por cada 100 gramos, ahí tienes que saber que una parte muy importante de ese azúcar es un azúcar añadido. Después, si te vas a los ingredientes, pues vas a ver pues 1000 nomenclaturas. Vas a encontrarte azúcar, vas a encontrarte dextrosa, vas a encontrarte jarabes de glucosa, de fructosa, de tal. Entonces, siempre es interesante y nunca demonizar esas o esos productos que contengan azúcares naturalmente presentes. Y evidentemente tenemos que demonizar, o al menos intentar evitar al máximo, aquellos que tengan esos azúcares añadidos. Que sí que están principalmente en los productos ultraprocesados, pero no solamente en los ultraprocesados dulces, que esto también es un error muy común. Pensar que, pues yo qué sé, lo más famoso es el tomate frito, el ketchup, algunos lácteos, que esos productos que son muy palatables, pero tirando a salados, también tienen azúcar añadido. O sea, que esto también hay que vigilarlo. Claro, porque encima esto igual la gente no lo sabe, que nos está escuchando, pero el azúcar cumple más funciones que la de dar dulzor. Por ejemplo, el azúcar es un conservante. Entonces tú, por ejemplo, vas al supermercado y te compras un bote de guisantes, y si te vas a los ingredientes, pues seguramente te sorprendas, porque vas a ver que dentro de ellos se encuentra el azúcar. Pero después, si investigas un poco de este mundo, yo en Nosacarino el año pasado me propuse sacar cursos, un poco también cursos muy para pueblo, con precios de pueblo, porque nunca me han gustado estos cursos que tienes que dejar 300, 400 napos. Yo prefiero hacer cursos donde la gente todo el mundo, digamos, por muy mal que esté, desgraciadamente, tal como están las cosas, pueda realizarlos. Y uno de los que hice fue relacionado con el tema de los supermercados, y yo explicaba que era muy importante darle el mismo peso al tema de los ingredientes que al tema de los valores nutricionales, porque si tú coges ese bote de guisantes y ves que está ahí el azúcar, dices tú, oh Dios mío, le están metiendo azúcar, pero después te das cuenta de que las cantidades de azúcar que lleva añadidas son muy, muy pequeñitas, porque aquí el azúcar no está cumpliendo una función de dulzor, sino que está cumpliendo una función como conservante. Entonces, realmente aquí lo importante es intentar buscar aquellos productos, sobre todo aquellos que sean fuentes
con azúcares naturalmente presentes podemos saltarnos un poquito la norma. Esto sería más para productos procesados, como tú estás diciendo, pues eso, el ketchup, ciertos lácteos, el pan. Pero siempre tenemos que buscar o seguir la siguiente norma, y es que cuando yo vaya a los valores nutricionales de ese producto, por cada 100 gramos no debo de encontrarme con más de 5 gramos de azúcares. Y en el caso de mililitros, por cada 100 mililitros no más de 2,5 gramos de azúcares. Esto sería lo ideal, porque claro, cuando tú eres capaz de englobar esos dos conceptos, por un lado, ser capaz de identificar las fuentes a nivel de los ingredientes y por otro lado, ser capaz de valorar esos valores nutricionales, te das cuenta que tú, cuando te compras un bote de tomate triturado, ese tomate triturado evidentemente tiene azúcares, porque el tomate tiene una parte de azúcares, pues son naturalmente presentes del tomate. En cambio, si te vas al Mercadona, al Carrefour, donde sea, y te compras el tomate frito más perrufero que haya en el estante, pues claro, te vas a dar cuenta de que no va a haber 4 gramos de azúcares como por cada 100, como lo había en ese tomate triturado. Igual hay 8, igual hay 10. Y entonces ahí ya eres capaz tú de ver la diferencia y de decir, ostras, pues me están metiendo el doble o casi el triple en forma de azúcares. Entonces es un poco eso. Parece muy complejo, pero una vez que aprendes, son 4 cosillas que una vez eres capaz de integrarlas, te permite, pues eso, darte cuenta de hasta qué punto está metido el azúcar en el juego y que no te engañen, que es lo importante. La siguiente pregunta precisamente era si hay alguna forma de hacérnoslo fácil en cuanto a cómo calcular la cantidad de hidratos que estamos comiendo, porque es verdad que si tenemos un bote o una bolsa de producto, pues podemos ver el cálculo que tú nos has dicho, pero si yo me estoy comiendo un trozo de coliflor o me estoy tomando una patata cocida o una patata al horno, ¿cómo sé yo cuánto hidrato de carbono estoy tomando? Y sobre todo, ¿cuál es el máximo que deberíamos tomar al día? Porque el otro día leí, y esto eran niños que estaban ya como por los 50 gramos de azúcar al día, de azúcares añadidos, que creo que es una barbaridad, pero claro, tampoco tengo ni idea, honestamente, de cuál es la recomendación de cantidad máxima de azúcar, de ingesta diaria de azúcar. Entonces, primero, ¿cómo los calculamos? Y segundo, ¿cuál es el tope? Claro, para el tema de calcular carbohidratos, de saber cuál es la cantidad total que consume y demás, los que tenemos diabetes sabemos muy bien de eso, porque sobre todo los que tenemos tipo 1, porque no nos queda otra que trabajar siempre con esa relación ración de hidrato-insulina. Para ello tienes que aprender a contar raciones de carbohidratos. Por ejemplo, yo en mi canal de YouTube, Don Sacarino, tengo ahí un curso en concreto específico de 3 vídeos donde enseño a contar carbohidratos. Sin saber contar carbohidratos es difícil saber realmente lo que estás consumiendo. Sí que es cierto que en los azúcares hay unos topes establecidos. Por ejemplo, en menores de 2 años se debería de evitar cualquier fuente de azúcares añadidos, lo mismo que darles edulcorantes, darles azúcar, de 0 a 2 años, nada de nada. Y de ahí hasta los 18 años hay que intentar reducir al máximo. Ahora mismo me pillas, no me sé cuál es la cifra exacta, yo creo que se debe de mover en torno a los 15-20 gramos de azúcar diarios, no más. Y a partir de ahí, ya en los adultos crece un poquitín más la cosa. En cuanto al carbohidrato total, sí que es cierto que tampoco es necesario ponernos talibanes con el tema, porque al final lo importante son las fuentes que consumimos y que al final pues tengamos una alimentación saludable, que tengamos un peso equilibrado y demás. Y yo sí que es cierto que, claro, desde mi punto de vista o desde mi prisma de persona con diabetes que tiene el páncreas averiado y que no produce insulina,
a mí las cantidades que generalmente se manejan de consumos de carbos en una dieta mediterránea me parecen muy desproporcionadas, son muy difíciles de trabajar, ¿no? Pero por suerte la mayoría de vosotros no tenéis que pelear con esa historia y con la insulina. Entonces, simplemente tienes que saber que, digamos que hay 3 tipos de personas en cuanto al consumo de carbohidratos. Estaría la población, digamos, estándar, que consume por encima de los 130 gramos de hidrato de carbono diarios. Moverte en una cifra entre 130, 150, 180 es una cifra de carbohidratos estándar sin pasarte, ¿no? Después estaría la gente que lleva una dieta baja en carbohidratos, como puede ser mi caso, que es una dieta que se mueve entre los 50 y los 130 gramos de hidrato de carbono. Y para conseguirlo, lo que se hace es restringir bastante el consumo de cereales y sustituirlos por las legumbres, porque las legumbres tienen bastantes menos carbohidratos que los cereales y te permiten llegar a esas cifras. Al final, una dieta baja en carbos la tiene que seguir una persona de a pie. Pues tampoco es necesario. Yo la sigo y la sigue mucha gente con diabetes porque después a la hora de trabajar picos glucémicos, a la hora de trabajar esas relaciones ratio-insulina es mucho más sencillo. Y después ya estaría el tema de la dieta keto, lo que hablábamos antes. La dieta keto ya es el extremo porque ahí hay una restricción prácticamente total de los carbohidratos y estamos hablando de gente que consume menos de 50 gramos de hidrato de carbono al día, que para que os hagáis una idea visual, ellos se suelen mover entre los 20 y los 40 gramos diarios, que eso es básicamente, pues sería como 2 manzanas, más o menos. Es la cantidad máxima de carbohidrato que consumen. Entonces, al final, hacen un consumo de grasa. Está muy de moda últimamente. La gente con diabetes o ciertos sectores de gente con diabetes también la siguen. Pero bueno, ahí está, ¿no? Como los ayunos, como todas estas cosas, van y vienen, pero para mí, personalmente, para una persona que tenga diabetes, en cuanto a esa relación entre facilitarme la vida y ser saludable, yo sin duda considero que lo mejor, y esto lo debería de intentar probar todo el mundo, al menos a ver qué tal le sienta, sería el tema de la dieta baja en carbos. Porque al final lo único que haces es sustituir, no pasarte con la fruta, ¿vale? Y después sustituir lo que sería el cereal por la legumbre, que al final el cereal y la legumbre te aportan prácticamente lo mismo, pero para diabetes es mucho más agradecida la legumbre. Y además es que estas dietas, pues tipo la dieta cetogénica o esos ayunos cuando ya pasan el ayuno fisiológico de 12 horas que prácticamente todo el mundo debería hacer, sí que es verdad que tienen un componente psicológico y de dificultad de adaptar al día a día que las complican todavía más. No digo que estén bien o mal, sino que tienen un componente que las complica mucho más que lo que tú dices, de sustituir el cereal por legumbre. Y una pregunta, Adrián, ¿qué diferencia hay entre índice glucémico y carga glucémica? Porque yo es una cosa que honestamente hasta que no he preparado esta entrevista no me había planteado. ¿Qué los diferencia y para qué necesito saber ambas cosas, si es que lo necesito? Pues es otra cosa muy de diabetes. Y aquí ya es cuando igual ya tengo que empezar a lanzar el mensaje de que la gente no se vuelva loca con el tema de los picos glucémicos, que hablaremos de ello. Los que realmente sí que se tienen que preocupar son la gente con diabetes, que no es precisamente poca, porque si no lo sabéis, si cogemos a todas las personas que hay con diabetes en el mundo, hacemos la Unión Europea, básicamente, con el antiguo Reino Unido incluido. Entonces somos muchos. ¿Qué es esto de índice glucémico y carga glucémica? Que para nosotros es vital, para la gente de a pie, pues bueno, para mucha gente le sonará más anécdota que otra cosa, pero para nosotros es muy importante. El índice glucémico es básicamente la velocidad a la que te sube la glucemia a un determinado alimento. Se mide numéricamente, va de 0 a 100. En la cúspide está el azúcar, evidentemente.
la glucosa, la dextrosa y demás. Y evidentemente, a medida que va bajando ese número, más lenta, digamos, es esa subida de glucemia. Lo que se le pide generalmente a la gente que tiene diabetes es que consuma fuentes con índices glucémicos medios o bajos y que evite las fuentes con altos índices glucémicos. La carga glucémica va un poquito más allá y esto sí que es un concepto muy, muy de diabetes. Sí que es verdad que, bueno, el tema de los índices glucémicos, los picos glucémicos y demás, a la gente de a pie pues le puede interesar más o menos. El tema de la carga glucémica ya es un poco más enfocado a la diabetes y es más difícil de definir. Yo lo defino personalmente como el impacto positivo o negativo que un alimento te genera en tus glucemias, sobre todo cuando eres una persona que depende completamente de la insulina y de trabajar y de ser tú tu propio páncreas. Y para explicar la carga glucémica, que bueno, llevo una fórmula que ahora mismo no me la sé de memoria, es el índice glucémico por la cantidad de carbohidrato en 100 gramos de ese alimento entre 100, creo que es. Eso también sale una cifra numérica y a menor cifra numérica, más bajito es esa carga glucémica. Pero yo lo explico siempre con dos ejemplos. Si a una persona le dices, ¿qué crees que le va a sentar peor a tu cuerpo o a tu glucemia sanguínea? ¿Que te comas 100 gramos de sandía o que te comas 100 gramos de arroz? Pues puede que la gente pues lo piense, ¿no? Porque al final es fruta, es azúcar, va a hacer más pico. A nivel de carga glucémica, yo lo que te digo es que es peor el arroz. ¿Y esto por qué? Porque al final sí que es cierto que la sandía tiene un índice glucémico muy alto, porque tiene azúcares, te va a subir la glucemia muy rápido. Pero es una fruta que tiene un altísimo porcentaje de agua y tiene pocos carbohidratos por cada 100 gramos. Entonces, desde un punto de vista de diabetes, a ti te da igual que la glucemia te vaya a subir súper rápido de 100 a 120 miligramos de cilitro, porque esa cantidad de carbohidratos que estás consumiendo es bajita. Entonces, aunque la subida sea muy rápida, el impacto no es muy pronunciado. En cambio, el arroz, que esto es importante que lo tenga en cuenta la gente, el arroz blanco, el pan blanco, este tipo de fuentes tienen unos índices glucémicos muy altos, por ello es muy importante hacer consumos integrales. Pues si a este índice glucémico, que evidentemente no es tan alto como el de la sandía, pero es alto, le sumamos que el arroz tiene una cantidad altísima de carbohidratos, aquí ya el impacto es más negativo, porque evidentemente la glucemia te va a subir relativamente rápido y además te va a subir mucho, porque al final es mucho carbohidrato, mucha relación en ese ratio ración-insulina y por tanto el riesgo a equivocarte, el riesgo de acabar en una hiperglucemia o una hipoglucemia si te pasas con la insulina es mayor. Entonces ese arroz tiene un impacto mucho más negativo a nivel de glucemias y a nivel de trabajo y a nivel de cálculos de insulina y demás. Como te digo, esto de la carga glucémica es muy útil para gente con diabetes, pero yo creo que para población general no pasa de ser un poco anécdota y de que, bueno, que simplemente sepas pues que hay alimentos que, bueno, digamos que el cuerpo los va a trabajar de manera más agradecida que otros. Y Adrián, a la hora de modular, por ejemplo, la primera palabra que se me ocurre, de equilibrar ese impacto que tiene un alimento en nuestras glucemias, los otros macronutrientes, grasas, proteínas, incluso la fibra y el orden en los que los comemos nos pueden ayudar a equilibrarlo, porque seguro que bueno, estás familiarizado con un libro que salió hace ahora un año o un par de años y bueno, es una persona que es muy potente en redes sociales, Jess Inchauspé, creo, no lo digo mal, pero bueno, lo digo así de memoria, de Glucose Goddess, y ella, por ejemplo, hace mucho hincapié en la importancia que tiene el orden de cómo tomamos esos macronutrientes. Entonces,
cómo tenemos que comernos las cosas, en qué orden. Es un libro muy bueno y muy interesante, se lee muy bien, sí. y yo se lo recomiendo a cualquier persona. Sí que es cierto que después, si lo ves ya desde el prisma de una persona que ya está como yo jodida, que tiene diabetes, la mía es tipo 1, por cierto, no es porque haya hecho nada. No te lo has buscado tú, no. Porque el destino ha querido. Pero sí que es cierto que ya cuando lo ves desde ese prisma de persona con diabetes, ¿no? Ya viejo en el negocio, te das cuenta que también los ejemplos que pone en el libro son un poquito extremos. Porque habla pues de la típica persona que va de chocolatina en chocolatina desde que se levanta hasta que se acuesta. Hombre, tampoco es yo creo que es el promedio de todo el mundo, ¿no? Yo creo que, bueno, la mayoría de la gente se mueve en unos niveles de obsesión por el dulce un poquito más bajos. Pero es un libro muy interesante y una de las cosas de las que habla es de la importancia que tienen esas fuentes que tú me dices y del orden. ¿Tienen importancia para la diabetes? Muchísima. ¿Tienen importancia para la población general? Mientras hagas un consumo de fuentes saludables, no van a tener, y quiero decir, no tengas una resistencia a la insulina, no tengas un principio de prediabetes, no tengas alguna historia, realmente el impacto que van a tener es anecdótico. ¿Que lo quieres hacer? Pues hazlo, porque realmente es una tontería. Básicamente, ¿qué ocurre aquí? A mí me gusta esto explicarlo y hace tiempo en un reel lo explicaba de esa manera. No sé si has visto The Walking Dead. Sí. Siempre me acuerdo de esa primera, creo que era la primera temporada, que iban pasando pues como por una carretera que estaba llena de coches y después empezaban como a aparecer ahí como por medio los zombies, ¿no? Pues imaginaros que ese carbohidrato, que esa glucosa son los protagonistas de The Walking Dead. Y tú ya les pones, para ese paso por la carretera a su destino, ya les pones una primera barrera, que son un montón de coches, todos ahí colocados de cualquier manera. Y eso es, por ejemplo, la grasa y la proteína, porque al final la grasa y la proteína son elementos que al cuerpo le cuesta más trabajar, pasan más tiempo en ese punto crítico, ¿no? Que es el estómago, porque al final ya cuando ya pasa el asunto al intestino ya se comienza a absorber. Entonces ese punto es crítico. Pones ahí, digamos, como una barrera, un freno a ese avance del carbohidrato y ese avance de la glucosa. Puedes añadir otra capa más, que serían los zombies. Los zombies por ahí danzando entre los diferentes coches. Dificultan aún más el avance. En este caso sería la fibra. La fibra que sin duda de los tres elementos es la que más tarda o más favorece esa absorción lenta de la glucosa. Y después al final, teniendo explicados estos tres elementos, evidentemente cae de cajón y cae de sentido común. Y si lo quieres hacer tú, porque, bueno, yo qué sé, pues psicológicamente o mentalmente te resulta atractivo y oye, ¿por qué no? Peores cosas hacemos. Es simplemente seguir un orden, que es empiezas tomando la verdura, fibra. Pasas a tomar la fuente de grasa proteína, un trozo de salmón. Y acabas con el carbohidrato. Hay gente que dirá, wow, Dios santo, andar separando los alimentos con lo rico que es andar tomándolo todo a la vez. Pues si no tienes diabetes, hazlo perfectamente, porque no, ya te digo que no va a tener un impacto tan importante como lo pensamos. Pero al final es muy sencillo, pues es eso, empezar por la verdura, esto lo habla ella en el libro. Empiezas por la verdura, sigues con la grasa y con la proteína y terminas con el carbohidrato. Esto desde un punto de vista de diabetes, sobre todo si tienes diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, perdón, se nota. Yo os digo que se nota, pero claro, yo es que soy mi propio páncreas y yo me tengo que poner la insulina y tengo que jugar con los tiempos de espera. Vosotros tenéis un páncreas maravilloso que produce insulina y que es completamente adaptativo. Y si ve que le entra muy rápido, se mueve muy rápido. Y si ve que le entra más lento, se mueve más lento. Entonces, ya ahí a gusto del consumidor, cada uno que decida. Bueno, ahora vamos a hablar de los páncreas estándar,
que sí, que en la teoría tenemos páncreas sanos, pero como vamos a ver ahora, antes te voy a preguntar otra cosa, también los tenemos un poquito maltratados. Pero antes de hablar de diabetes tipo 2, de resistencia a la insulina, que eso es para los que no somos diabéticos y que nos lo podemos provocar, pero antes de entrar ahí te quería preguntar por algo que has mencionado antes, que son los picos glucémicos. ¿Qué son exactamente esos picos glucémicos? Y si se corresponden con, antes de empezar a grabar te decía, eso de a las 2 horas de desayunar o de comer te entra como ganas de algo dulce, o sea, esos son los picos glucémicos, los antojos de cosas dulces, o sea, no se te antoja un brócoli precisamente. Entonces, ¿qué son esos picos glucémicos? Antes de explicarlo, recordemos, no nos volvamos locos con el tema de los picos glucémicos. Es importante hablar de ello, es interesante. Está muy bien para empezar a demonizar ciertas fuentes, a demonizar ciertos consumos, pero no hagamos como estoy viendo, como me pasa muchas veces gente por el Instagram, pues ahora están saliendo muchos programas, rollo pues de tema deportivo, de tema de búsqueda de objetivos con tu cuerpo y demás. Por ejemplo, uno que tenía por ahí guardado, Join Health, por ejemplo, que ahora también te regala con la suscripción una monitorización de glucosa y te pones ahí, te monitorizas y después ves a los ejemplos digamos, de actores o de gente que sale en la página y dices tú, hijo mío, pero si tú no vas a tener diabetes en la vida, lo que te estás viendo. Pero entonces es importante eso, no volvernos locos con el tema de los picos glucémicos, pero claro, ese pico glucémico, ese pico de glucosa, ¿a qué equivaldría? ¿No? Pues equivaldría en cierta medida a una hiperglucemia. Hablamos de una hiperglucemia cuando tenemos una glucemia en sangre por encima de los 180 miligramos de decilitro. Esto es muy importante que la gente lo tenga en cuenta. Tú haces picos, porque claro, la insulina es rápida, pero tampoco es tan rápida. Y si tú de repente te bebes una Coca-Cola al trago, ten por seguro que vas a hacer un pico de 140, de 160, de 180. Lo que pasa es que tu cuerpo y tu páncreas tiene la capacidad suficiente para hacer que ese pico dure lo menos posible. Si yo me tomo una Coca-Cola al trago, te digo yo que tardo 1 hora en bajarme esa glucemia. Pues tu cuerpo igual en 5 minutos la tiene solventada, ¿no? Entonces es importante saber que sí, hasta cierto punto es normal que tú hagas picos glucémicos, tu cuerpo va a tener la capacidad para resolverlos muy fácilmente, pero lo importante evidentemente es no estar haciendo picos glucémicos todo el día. Era pues estas historias que contaba Glucogodes de la gente que le venía a consulta, ese tipo de perfiles de estar todo el rato comiendo porquería tras porquería en el trabajo y esos antojos que muchas veces están relacionados con pequeñas hipoglucemias, porque al final los picos glucémicos, sobre todo ya cuando, digamos, que ya empieza el páncreas a estar tocadito, ya hay resistencias y una serie de historias, esos picos conllevan picos de insulina, a veces un poco desproporcionados. Y al final esto hace que esa persona corrija ese pico, pero igual lo corrija más de la cuenta y dé lugar a una pequeña hipoglucemia que a su vez, pues en estas personas de, ostras, qué raro me siento, tengo que tomar algo porque estoy mareado o lo que tú dices de los antojos, todas estas cosas en ocasiones, no siempre, en ocasiones están relacionadas con pequeñas hipoglucemias asociadas a esos picos glucémicos. Uh-huh. Claro, sí que es cierto que esos picos glucémicos mantenidos en el tiempo son uno de los motivos que da lugar a la aparición por un lado, de prediabetes y por otro lado, de un concepto que, ya que estamos, me gustaría explicarlo porque me ha sorprendido. Mismamente en el trabajo me he encontrado con alguna persona que para mí tiene todas las papeletas de tenerlo, que es lo que serían las hipoglucemias reactivas.
Entonces, ¿qué es la prediabetes? Porque esto es muy importante. La prediabetes no es una diabetes, ¿vale? Es, digamos, como la antesala a una diabetes tipo 2. Es como un toque de atención, porque realmente es una cifra de glucemia que se mide con unos parámetros que ahora te voy a contar. Es una cifra de glucemia que no entra dentro del concepto, por ejemplo, de diabetes tipo 2, pero tampoco es una glucemia normal. Entonces, al final se creó esa terminología ahí a caballo, que es la prediabetes. La prediabetes, al igual que la diabetes tipo 2, porque las pruebas son las mismas, la podemos medir bien haciendo una hemoglobina glicosilada, que la hemoglobina glicosilada pues está en relación con unas proteínas que están presentes a nivel de los glóbulos rojos y que tienen una gran capacidad como de afinidad hacia la glucosa, y es un parámetro analítico que lo utilizamos para saber la media de glucosa sanguínea en los últimos 3 meses. En el caso de la prediabetes, esta se mueve entre 5,7 y 6,4. Y después tendríamos las glucemias que nos hacemos a nivel basal, es decir, en ayunas, con un tiempo de ayunas prudencial, que en este caso una prediabetes nos moveríamos entre 110 y 125, que es el gold estándar que sigue la OMS, porque la Asociación Americana de Diabetes la baja a 100, 125. Pero el gold, el que generalmente se utiliza, es el de la OMS. Y después, si nosotros, la tercera prueba que podríamos hacer para la prediabetes es el tema de la sobrecarga oral de glucosa. Las jarabadas esas asquerosas que os tomáis cuando quedáis embarazadas, pues eso para los tipo 2, que en este caso hablaríamos de una intolerancia a la glucosa con cifras entre 140 y 199. Eso sería la prediabetes. Ese toque de atención que ya no implica un tratamiento farmacológico como la tipo 2, pero ya implica que tienes que hacer una serie de cambios, porque si no, en cosa de 2 años, 3 años, acabas con una tipo 2 y ya es difícil dar marcha atrás. Con la prediabetes puedes dar marcha atrás. Con la diabetes tipo 2 te va a costar mucho más. Y después las hipoglucemias reactivas, que era lo que te decía de esta gente que tiene como esas sensaciones raras. Una hipoglucemia reactiva es una hipoglucemia que aparece a las 4 horas dentro de una comida. Y está muy asociada pues a ese tipo de comidas que hacen algunas personas, donde comen muchísimos carbohidratos, donde meten también bastante azúcar, meten muy poca fibra, meten poca grasa, poca proteína. Y al final lo que hacen son hipoglucemias dentro de las comidas principales, que al final o tienen o que comer, o al final el cuerpo con las hormonas contrainsulares se la corrigen. Y uno de los principales motivos de hipoglucemia reactiva es justamente la prediabetes, es decir, que están las dos muy vinculadas. Entonces, como ves, los picos de glucosa son normales. Nos deben de preocupar hasta cierto punto, pero tampoco volvernos locos, porque si nosotros hacemos una alimentación saludable, no tenemos por qué estar haciendo picos glucémicos. Y porque un día te quieras tomar una Coca-Cola, no va a pasar absolutamente nada. Vas a hacer un pico, tu cuerpo lo va a compensar a los 5 minutos y tan felices. El problema es ese mantenimiento de esos malos hábitos junto con los otros temas de resistencia a la insulina y demás. Precisamente ahora que menciona resistencia a la insulina, te quería preguntar. Nos has dicho que la prediabetes es como la antesala o el paso previo a la diabetes tipo 2, que recordemos es la que podemos desarrollar cualquiera de nosotros con malos Correcto. hábitos. ¿En qué punto se encuentra la resistencia a la insulina? ¿Es la antesala de la prediabetes? ¿Está entre prediabetes y diabetes tipo 2? ¿Cómo se relacionan estas tres, no sé si decir patologías, pero bueno, estas tres circunstancias que sí que podemos englobar dentro de lo que se conoce como síndrome metabólico, que es como un concepto muy amplio, pero bueno, que todo tiene que ver con lo mismo. Igual aquí también tendríamos que hablar de colesterol, si hablamos de síndrome metabólico, pero bueno, como estamos hablando del tema azúcar, vamos a centrarnos en resistencia a la insulina y qué relación tiene con la prediabetes y la diabetes tipo 2, que luego vamos a la 1.
A ver, pues la resistencia a la insulina aparece antes que la prediabetes. Al final, una resistencia a la insulina es cualquier factor que vaya en contra de la insulina. El principal factor que va en contra de la insulina, y por eso hay que tener en cuenta que la diabetes tipo 2, por mucho que queramos echar balones fuera, en un 80-85% de los casos está presente, es el tema del sobrepeso y la obesidad, el no ser metabólicamente activo. Tú cuanto más peses, tú cuanto más porcentaje de grasa tengas y menos porcentaje de músculo tengas, vas a ser metabólicamente menos activo, vas a tener una mayor resistencia a la insulina, porque al final el músculo es un órgano muy eficiente a la hora de trabajar con la insulina, la grasa no. Entonces, esto es el primer elemento que está presente, y las resistencias a la insulina a nivel de endocrino ya se estudian antes de la propia aparición de la prediabetes. Sobre todo porque estas resistencias a la insulina implican altas concentraciones de insulina y al final acabar forzando de más la maquinaria. Evidentemente, no es la única resistencia a la insulina. La ansiedad, el estrés puede ser un factor añadido por esas hormonas contrainsulares. El no dormir bien, otro factor perfectamente asumible. Que en un momento dado, yo qué sé, tienes que tomar corticoides, que son fármacos hiperglucemiantes que con una relación riesgo-beneficio jodida porque te fuerzan muchísimo el páncreas, pues ahí tienes otra resistencia muy importante. Si tú tienes fiebre incluso, estás generando una resistencia a la insulina. Esto, claro, lo sabemos muy bien los que no tenemos insulina y se han descrito más de 40 factores que pueden estar implicados o que van a ir en contra de la insulina o que van a ir en contra de un buen funcionamiento. Pero dentro de la resistencia a la insulina, el más importante, y no nos debemos de olvidar, es el tema del peso. Sin, evidentemente, volvernos locos, hay que intentar tener un peso saludable y también, muy importante, nunca olvidarnos de ese músculo. Hay que estar muy saneado a nivel de músculo para ser, en este caso, para ser metabólicamente muy activos. Por eso cuando pedimos bajar de peso a una persona, cuidemos mucho ese campo para que no pierda más músculo de la cuenta. Efectivamente, porque el músculo, bueno, corrígeme si me equivoco, pero vamos, se lo he oído a muchísimos expertos, es uno de los principales órganos endocrinos y al final un órgano endocrino es el que hace que nuestras hormonas, entre ellas la insulina, funcionen en equilibrio. O sea que, correcto. Efectivamente, de nada nos sirve tener un peso, estar en normopeso, si ese normopeso es todo grasa. Pues no. Claro. Va. Exactamente. Y Adrián, vamos a hablar de la diabetes tipo 1, porque una de las cosas que, y aquí te reconozco que era desde el máximo desconocimiento, no es algo con lo que se nace, sino que, como por ejemplo en tu caso, la puedes desarrollar o te la pueden diagnosticar con 15 años. Entonces, ¿se sabe qué es lo que puede provocar que de repente te diagnostiquen de diabetes tipo 1 cuando eres una persona, bueno, en tu caso con 15 años, imagino que estabas sano, ¿bien? Bueno, y con 15 años ya es tardar, o sea, bueno, miento. Generalmente hay un target que va de los 3 a los 6 años y después hay un target que ya más va tirando hacia la adolescencia. La diabetes tipo 1 sería el segundo tipo de diabetes más frecuente. Es posible. Es autoinmune. La diabetes tipo 1 es autoinmune, como lo es la celiaquía, como lo es el hipotiroidismo, como lo es el lupus. Todas funcionan de la misma manera. Tu sistema inmune de repente le empieza a coger tirria a una parte determinada de tu cuerpo y empieza a atacarla y atacarla y atacarla y atacarla hasta que la revienta. En el caso de la diabetes autoinmune, son las células beta del páncreas las que segregan insulina y que segregan otro elemento también que se llama la amilina.
este sistema inmune, estos linfocitos, están durante años a pico pala, pum, 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 reduciéndote las reservas de insulina. Es una patología, como todas las diabetes, es una patología muy silente, muy silenciosa. Tiene, digamos, como un periodo donde va a haber esa destrucción progresiva que se vería a nivel analítico, pero claro, no estamos haciendo ese tipo de análisis a diario. Y al final acaba con una clínica muy llamativa, que es una clínica de cetoacidosis, lo que hablamos de los cuerpos cetónicos de antes. Cuando la cosa ya se va de madre, no te queda insulina y entonces ya empiezas con una clínica muy llamativa. Pues yo, por ejemplo, debuté con 15 años, yo estaba gordito, las cosas como son, pesaba en torno a 90 kilos, me quedé en cuestión de un mes o un mes y medio, me quedé en 75 kilos, o sea, bajé 15 kilos de golpe, ¿no? Hay una pérdida de peso, hay lo que se llama la triple P, que es una polidipsia, poliuria y polifagia, es decir, como mucho y sigo adelgazando, orino mucho porque como no tengo insulina, esa glucosa no es capaz de entrar en las células sanguíneas y mi cuerpo la tiene que eliminar por algún lado y la empieza a eliminar por la orina. Y como orino mucho, porque esa glucosa es muy osmótica y atrae mucho agua, pues claro, tengo que beber mucho porque si no me deshidrato. Y hay otra serie de factores o de elementos de clínica que aparecen en este debut. Pero, claro, la diabetes tipo 1 pues tiene esas características muy marcadas y muy diferentes. El tema del debut tan llamativo. El tema de una dependencia absoluta a la insulina. Tú tienes un periodo de luna de miel donde parece que todo es maravilloso, pero llega un momento donde esas reservas terminan de estar presentes y al final tú es que necesitas sí o sí insulina para vivir. Si no, no aguantas ni una semana vivo. Y tiene un target de inicio generalmente bajito, pues eso, hablamos de edad preescolar, adolescencia y demás. Y es un tipo de diabetes muy complicada de manejar porque es muy jodido hacer una función que no te corresponde y además que está influenciado por mil aspectos. Al final, esto para que lo sepa la gente que no está muy familiarizado con la diabetes, cuando se hacen campañas de concienciación de la diabetes tipo 1, se pone el símil de un globo azul que tú estás continuamente con tus manos intentando mantenerlo a flote mientras estás haciendo tus quehaceres diarios, limpiando en casa, con el ordenador y demás. Eso es un poco la forma de ver a la diabetes tipo 1. Yo la veo también como si tuvieras un bebé de continuo a tu cargo y tuvieras que estar dedicándote al bebé y tuvieras que estar dedicándote a todo tu trabajo diario. Una persona que no tiene una diabetes tipo 1 puede llegar a estar en una situación así, puede llegar a estar. Hay mucha gente con diabetes tipo 2 que acaba con una insulina dependencia total. No queráis llegar a ese punto, por favor. Os lo digo por experiencia que llevo ya 16 para 17 años con diabetes y de verdad, quiero decir, hay cosas mucho peores, evidentemente, cáncer, enfermedad mental, hay cosas peores, pero de verdad es una tocacojones que flipáis. O sea, que no queráis depender de la insulina y de que seáis vosotros los que tengáis que manejarla porque os vais a arrepentir toda la vida. Así que si me estás escuchando, tienes una prediabetes, tienes una diabetes tipo 2, porfa, ponte las pilas. De verdad que te lo dice alguien que lleva muchos años metido en esto. Pues vamos a hablar de más hábitos. Antes hemos hablado de la importancia del ejercicio físico, no vamos a volver a decirlo. Importante tener músculo, cuanto más mejor, además. Pero otro de las cosas, y esto también tiene mucho que ver con el descanso, otro de los hábitos que en la cultura española es muy complicado, pero bueno, deberíamos implementarlo lo más posible, es ya no solo qué comemos, sino a qué hora comemos, más especialmente cuando hablamos de la cena. De hecho, hay un refrán español muy conocido que es
que de grandes cenas están las sepulturas llenas. Y esto es una cosa que aquí en España como que no acabamos de procesar y cada vez cenamos más tarde y además cada vez cenamos más y alimentos más ultraprocesados, cuando debería ser al revés. Entonces, ¿nos puedes explicar de forma sencilla cómo es el ritmo circadiano, ese ritmo de 24 horas de secreción y de metabolismo de la glucosa, para entender por qué es importante cenar ligero y cuanta menos carga de hidrato de carbono mejor? Hay un concepto cuando tienes diabetes, sobre todo tipo 1, que toca bastante la moral a la gente, que es el fenómeno del alba. El fenómeno del alba está relacionado con las hormonas del despertar, esas hormonas que nos activan, que nos ponen a tope para despertar, y que son hormonas contrainsulares. Todas estas hormonas que nos ponen a tope, todo este sistema simpático, toda esta adrenalina, va en contra de la insulina. Los fenómenos del alba se presentan en pacientes con diabetes tipo 1, dando lugar a picos glucémicos en ayunas importantes, muy difíciles de solventar. Digamos que las primeras recomendaciones que se hacen van siempre en relación a intentar meter algo de ejercicio aeróbico durante la noche y, como tú dices, cenas ligeras, sin grandes cantidades de grasa y de proteína. Nos tenemos, sobre todo de grasa, nos tenemos que volver especialmente locos. Yo nunca tengo un mensaje, ya te digo, muy loco. Me gusta ir mucho al término medio, un poco a la sensatez. Aquí lo importante también, evidentemente, es la cantidad de calorías que estés metiendo y las fuentes que estés metiendo, ¿no? No va a ser lo mismo, esto siempre lo pongo como ejemplo, 100 gramos de aguacate llevan la misma cantidad de grasas que 100 gramos de una hamburguesa del Burger King o del McDonald's. En cambio, la composición de esa grasa es diametralmente opuesta entre la del aguacate y la de la hamburguesa del McDonald's. Entonces, si tienes diabetes, es muy importante hacer cenas ligeras, no copiosas, porque además esa grasa y esa proteína en exceso tienden a transformarse después en glucosa. Bueno, estos son conceptos muy avanzados de diabetes que no nos vamos a meter. Si tienes prediabetes también, procurad hacer cenas ligeras. Yo personalmente, por la experiencia que tengo de persona que no le furrura el páncreas, me doy cuenta de que el momento donde es más sencillo, o me es más sencillo a mí, que soy mi propio páncreas, de trabajar son las comidas, por lo cual mi sentido común también quiere pensar que es un buen momento para meter las fuentes de carbohidratos, pero como digo, no tenemos que volvernos locos y sobre todo no tenemos que, o la gente o la población general no tiene que romperse tanto la cabeza o invertir tanto tiempo en esto, sino en invertir realmente tiempo en cuáles son esas buenas fuentes. El saber que, oye, pues mira, yo a la cena me apetece meter una buena fuente de fibra, pues saber cómo buscar una buena fuente de fibra, qué valores de fibra tienes que buscar, qué productos son interesantes. Lo mismo con el tema de las proteínas, lo mismo con el tema de las grasas. Yo creo que estos son los campos en los que realmente tenemos que educar a la gente, ¿no? Porque muchas veces ahora con todo este tema de las redes sociales y demás, parece que estamos hablando para gente de Harvard. O sea, se montan unos quilombos y unas teorías que alucinas. Y no nos tenemos que olvidar que estamos hablando con Paula y con Pedro, que uno es frutero y la otra es ingeniera y entonces, primero lo primero, ¿no? Que es buenas fuentes de esos macronutrientes, cómo conseguir que a Pedro y a Paula no le tomen el pelo en el supermercado y después, pues sí, pues evidentemente, y yo por la experiencia que tengo, la cenita ligerita, porque además para el estómago es lo mejor. Y porque, como yo decía antes,
esto también influye mucho en la calidad de nuestro sueño. Y precisamente quiero terminar, Adrián, la entrevista preguntándote por lo importante que es dormir bien por la noche, tener un sueño de calidad, también tener descansos durante el día, pero bueno, hablemos de la noche, lo importante que es el sueño para tener una salud metabólica en condiciones. No te digo ya para pacientes de diabetes tipo 1 como tú, pero bueno, si te parece, cerramos con este tema la entrevista. Claro. Yo lo noto muchísimo. Yo soy buen dormilón. Por suerte me duermo rápido, duermo mucho. Debo de ser cerebralmente muy activo y necesitar recuperar mucho, porque la verdad es que me encanta dormir y tengo la suerte, la gran suerte de poder dormir bien. Y a nivel glucémico sí que noto muchísimo el tema de las noches, una barbaridad. O sea, la resistencia, ya no te digo ahora mismo que estoy de doblete contigo hablando. Ya solo te digo el trabajar toda la noche, meterte en la cama a las 9 de la mañana y que tu cuerpo te despierte a la 1 o a las 2, porque sí que es verdad que cuando estás de saliente de noches duermes muy mal, no duermes como si te acuestas después de todo el día a las 11 de la noche a dormir. ¿Qué implica el sueño, el descanso, el dormir mal? Claro, implicaría cuatro puntos, ¿no? En primer lugar, si dormimos mal, lo que hacemos es aumentar la formación de esas hormonas contrarreguladoras. Aquí va a estar todo muy relacionado con esas hormonas contrarreguladoras a la insulina, que serían en este caso fundamentalmente el cortisol y la hormona del crecimiento. También los estudios han demostrado que hay una serie de sustancias que aumentan cuando nosotros no descansamos bien, como pueden ser la proteína C reactiva, la interleuquina, otro elemento que se llama la TNF-alfa. Todos estos también aumentan las resistencias a la insulina. Y después, dos cositas más de a pie. La primera de ellas es que si dormimos mal, los niveles de leptina caen, y si los niveles de leptina caen nos aumenta el apetito. Esto lo sabéis, si dormimos mal tenemos más ganas de comer, tenemos más antojos, etc. Entonces por esa parte también mal. Y después evidentemente si nosotros dormimos mal tenemos menos energía y tenemos menos ganas de hacer esas cosas que nos mantienen metabólicamente más activos, pero que por lo general nos cuesta más. Por lo cual, en vez de ir al gimnasio, pues seguramente nos quedemos medio en coma tirados en el sofá viendo una película. Entonces, sí, es muy importante descansar. Muy, muy importante descansar para el tema endocrino y bueno, y para mil aspectos más. Pues Adrián Don Sacarino, millones de gracias. Ha sido un placer charlar contigo. Es un gustazo seguirte en redes y ver todo lo que compartes, porque eres súper generoso con todo lo que compartes y seguro que, vamos, paciente diabético y no diabético, estamos muy agradecidos con todo ese contenido que compartes. Y nada, millones de gracias por este rato y por el esfuerzo de estarte aquí 1 hora hablando después de una noche sin dormir. Millones de gracias. Pues nada. Encantadísimo, me lo he pasado súper bien y nada, que espero que hayas aprendido un poquito más, y lo que os digo, lo que siempre digo, no nos volvamos locos, no nos vayamos a los extremos, pero cojamos conocimiento, cojamos buenas bases, y con eso estoy seguro de que vais a alejar a la diabetes de vuestra vida. Muchas gracias, Adrián. A ti. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales.
Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.